Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofía y ya saben que en este canal encuentran casos misteriosos, sobre todo de Francia, las últimas noticias sobre los casos que están vigentes, que están en investigación, y hoy día, como siempre, les traigo un nuevo caso francés. Este es el caso de Catel Berreyouc. Es un cold case que fue reabierto en los últimos años por una coincidencia de ADN y ahí estamos. Pero les voy a contar todo porque fue y sigue siendo muy misterioso. Antes de comenzar, los quiero invitar a suscribirse, darle like, comenten, comparten si tienen ideas de casos, si hay algún caso que ustedes han escuchado por ahí y quieren saber un poquito más, pues déjenmelo aquí escrito y yo estoy ahí atenta a sus comentarios. Así es que ya, me callo y comenzamos. El día 11 de mayo de 1995, en la comuna de Auvers-sur-Oise, a 30 kilómetros de París, una chica de 19 años de nombre Catel Berreyouc fue encontrada desvivida en la cama de sus padres. Esto fue una noticia a nivel nacional. El padre de Catel era regidor adjunto, no sé cómo se dice en otros países, bueno, en Perú vendría a ser regidor, ¿ok? Del municipio de Auvers-sur-Oise, que es el lugar donde vivían, y de hecho eran una familia bastante acomodada, con una casa bastante bonita y una familia conocida y respetada por el entorno. Los hechos se dan de la siguiente manera. El hermano de Catel, Jean, llega del college a las 5:30 de la tarde a la casa. Él entra. Él sabía que en la casa solo estaba Catel, sus papás estaban todavía cada uno en su trabajo, así es que ya entra, llama a Catel, no escucha respuesta, sube al segundo piso, pasa por la habitación de sus padres y ve la puerta de sus padres entreabierta. A todo esto Catel seguía sin responder. Cuando ve la puerta entreabierta de sus padres, ve también una parte de la cama y ve las piernas de Catel y lo que él se dice es, bueno, se ha quedado dormida. Otra cosa que Jean se da cuenta es que la tina, la bañera, estaba llena y el agua estaba todavía tibia. Así es que, bueno, él se dice, seguro que se ha quedado dormida y luego ahorita se levanta y se va a ir a bañar. Jean baja y él manifiesta haber prendido la tele y visto una emisión de televisión en ese momento. Y a las 6:15 de la tarde no escucha todavía que Catel se haya despertado, ni que haya ido a tomar su baño, ni nada. Así es que él decide subir, vuelve a pasar por ahí, la vuelve a llamar, no hay respuesta de Catel. Cuando él se acerca a la habitación de los papás, ve las piernas de Catel en la misma posición que las había visto hacía un rato. Así es que cuando termina de entrar se da cuenta que en realidad Catel tenía un nudo alrededor de su cuello, tenía algo alrededor de su cuello y que Catel no presentaba signos vitales. Jean inmediatamente llamaría a los bomberos y es así que estos llegarían a las 6:30 de la tarde. Y cuando los bomberos entran, y eso es algo muy importante, cuando los bomberos entran, supongo yo que Jean no había explicado que Catel no estaba con vida. Y se dan cuenta, primero, que Catel estaba semidesnuda, segundo, que ella tenía su propio legging alrededor del cuello con dos nudos bastante fuertes, dos nudos que los bomberos aflojan para tratar de salvarle la vida. Sin embargo, en ese momento Catel ya no estaba con vida. Esto es y sería bastante, no polémico, pero sería algo que bloquearía el caso más tarde, porque el hecho de que los bomberos hayan desatado el nudo quiere decir que no hay registros de los peritos policiales sobre si realmente habían dos nudos, con qué intensidad los nudos fueron cerrados alrededor del cuello de Catel. Esto a la policía le deja como un gran enigma, ¿no? Y ahora verán por qué, porque hay diferentes hipótesis y durante muchísimos años hubieron diferentes hipótesis de lo que le pudo ocurrir a Catel. A las 7 de la noche, el médico legista certifica el desvivimiento de Catel y bueno, una cosa que él constata gracias a la rigidez del cuerpo
es que Catel habría sido desvivida entre 12 y 6 horas antes de descubrirse el cuerpo. Entonces hay un margen enorme de tiempo, sabiendo que a las 8:30 de la mañana de ese día, su madre sale junto con Jean, su hermano, para dejarlo en el colegio y ella irse a trabajar. El papá ya se había ido y Catel se quedó todavía durmiendo. Cuando todo el mundo se va, Catel todavía estaba durmiendo, ¿no? Y de ahí, aparentemente, nadie más habría entrado a la casa hasta las 5:30 que ya. Me voy a detener aquí un poquito para contarles quién era Catel Berreuc. Ya les dije que es hija de un papá que es regidor o bueno, adjunto de la municipalidad de donde vive, una familia importante y con un nivel socioeconómico bastante tranquilo, acomodado. El hermano Jean de 15 años y de la mamá, en verdad, de la familia no se sabe mucho más que esto que les estoy contando. ¿Por qué? Y esto también dio en algún momento muchísimo que hablar. Y es que la familia nunca quiso que el caso sea mediático. Siempre se mantuvieron alejados de la prensa, no quisieron que la policía filtre ciertas informaciones a la prensa más que lo que la prensa sabía, ni ellos quisieron hablar con la prensa para que el caso pueda avanzar o que alguien pueda decir yo vi o yo sé o yo sospecho. Todo se mantuvo en un estricto recelo a pedido de la familia. Sin embargo, obviamente todo lo que les estoy contando se ha filtrado a la prensa. Catel es descrita como una chica súper bella físicamente, pero bella de personalidad también, muy sociable, estudiosa y de hecho Catel estaba todavía haciendo sus estudios, ella estaba en el liceo y estaba en un liceo en París, ya les dije que a 30 kilómetros de esta ciudad donde ellos viven, porque Catel estaba haciendo, este liceo mejor dicho tenía como una especialización en literatura y Catel saliendo del liceo para hacer sus estudios superiores, lo que ella tenía planeado era hacer estudios en literatura. Así es que este liceo le quedaba perfecto. ¿Qué pasaba? Que Catel vivía en París, porque 30 kilómetros todos los días es bastante lejos, sobre todo para un estudiante. Así es que Catel vivía en París. Pero en este momento, Catel había vuelto a la casa, es decir, había parado sus estudios y había vuelto a vivir a su casa porque tenía algunos problemas de orden emocional, no se sentía bien y prefirió parar sus estudios y volver a casa. Algunos días después se tiene ya la descripción completa de la escena del crimen de Catel Berreuc y se sabe que la entrada no fue forzada, no había signos de que la casa hubiera sido rebuscada. Catel no presenta signos de agresión sexual, ya saben que no puedo decir la palabra en YouTube. Sin embargo, sí hay rastros de un lubricante de preservativo en Catel. El cuerpo de Catel no presenta signos de lucha evidentes, sin embargo, sí la policía remarca que tiene la uña del dedo medio de la mano izquierda rota. Esto pudo haber sido durante el momento del desvivimiento que la uña se la rompiera, pero también pudo ser que Catel ya tenía la uña así desde hace algunos días. Eso es algo que también queda en la nebulosa, porque Catel no presentaba realmente signos de haberse defendido. Sin embargo, se tomaron muestras de ADN debajo de las uñas de Catel y arrojaría un ADN masculino de un hombre de entre 25 a 45 años. Otra cosa que pasa durante estos días es que la policía pone en garde à vue o en arresto preventivo, ya se los he explicado en otros casos que es un garde à vue en Francia, al hermano, a Jean. Primero porque siempre la persona que encuentra el cuerpo de alguien que ha sido desvivido siempre es como el primer sospechoso o está entre los sospechosos, lamentablemente, o sea. Pero bueno, Jean al principio todo el mundo creía que era porque él la había encontrado, pero la policía fue encontrando cosas que los hacían orientarse a que hubiera podido suceder algo entre Jean y Catel, una pelea, algo que salió mal. ¿Por qué? La policía registra toda la casa
y en el cuarto de Jan, en la habitación de Jan, encuentran 2 envoltorios de preservativo y un preservativo usado con un nudo. Y este preservativo contenía obviamente la muestra genética de Jan, era un preservativo que había usado Jan, pero no había en este preservativo ADN de Catel. Lo que sí es que el lubricante de preservativo encontrado en el cuerpo de Catel era exactamente el mismo que en la marca de preservativos encontrados en el cuarto de Jan. Esto ya a la policía le da muchísimo que pensar. Otra cosa es que Catel y Jan, la semana anterior, precisamente el 6 de mayo, 12 días antes del desvivimiento de Catel, ellos habrían tenido una pelea de hermanos, pero una pelea bastante fuerte en la que Jan termina escupiéndole a Catel. Esto se sabría por investigaciones de la policía, habrían llegado a testimonios que contaron esta pelea bastante fuerte, casi violenta, descrita por algunos testigos entre Jan y Catel. Otra cosa contra Jan fue que el día del desvivimiento de Catel hubieron profesores que dijeron que encontraban que Jan ese día estaba bastante raro. Estaba, de hecho, bastante tranquilo. Y esto le llamó la atención porque Jan aparentemente era un alumno bastante revoltoso, pero ese día Jan estaba bastante tranquilo, al punto que los profesores dijeron, ¿qué le pasa? Hay algo que está sucediendo. Y los profesores, o sea, fue tan marcada la diferencia entre cómo era Jan todos los días del año y cómo fue justo ese día del desvivimiento de Catel, que los profesores aportan eso como información, como algo que les pareció bastante extraño. Otra cosa es que Jan tenía en el dorso de la mano izquierda un arañón bastante profundo y con líquido rojo que tenemos todos en el cuerpo coagulado. Así es que esto también podría ser un signo de defensa. Esto del arañón nunca se ha aclarado, por lo menos a la prensa. Por otro lado, en las uñas de Catel, bajo las uñas de Catel, no se encontró ADN de Jan. O bueno, nadie ha dicho eso, no se ha filtrado, quiero decir, esa información. Hasta donde se sabe, bajo las uñas de Catel no había ADN de Jan. Con lo cual se podría presumir que el arañón no se lo hizo Catel. Por el contrario, en el legging que estaba alrededor del cuello de Catel sí había ADN de Jan. Pero bueno, esto del ADN encontrado es muy normal porque ellos viven en la misma casa. O sea, ustedes tienen sobre su ropa ADN del resto de gente de su familia, porque todos vivimos juntos, todos lavamos la ropa en el mismo sitio, porque a veces todos ponemos la ropa en el mismo cesto. Bueno, eso no es anormal, pero dadas las otras circunstancias y las otras cosas que ya les he contado de Jan, pues a la policía le parecía bastante raro que justo en el legging que estaba alrededor del cuello de Catel haya ADN de Jan. Sin embargo, Jan sería liberado después de las 48 horas de garde à vue. Entonces, aquí la pregunta que se cae de madura es: ¿qué pasó entre las 8:30 de la mañana que la mamá y Jan se van de la casa hasta las 5:30 que llega Jan? ¿Qué pasó? ¿Quién entró? Así es que bueno, Jan en su testimonio también cuenta que él cuando entra encuentra que la puerta del garaje estaba abierta, pero eso era bastante normal. La familia siempre tenía la puerta de entrada normal, la puerta principal, estoy hablando como Bad Bunny, la puerta principal cerrada con llave, y la familia usaba la puerta del garaje para entrar y salir, y bueno, llegaban directamente a la cocina. Así es que Jan cuando entra, lo primero que ve es que Catel había recibido el correo del día y el correo estaba puesto sobre la mesa. Y el correo que estaba a nombre de Catel estaba abierto. Es decir que Catel, bueno, no solamente recibió el correo, sino que tuvo tiempo de
abrir su correo, leerlo y volverlo a poner en la mesa. Entonces, se busca al cartero y el cartero confirma que pasó entre las 11:15 y las 11:30 en ese sector y que efectivamente dejó el correo en casa de los Bearreuk. Entonces, entre las 11:15 y 11:30, Catel estaba con vida todavía. Hay una vecina, aparentemente desde donde está situada la casa de ellos, los vecinos pueden ver por lo menos el frontis y qué es lo que pasa, o sea, no qué es lo que pasa adentro, pero qué es lo que pasa en la entrada, ¿no? Entonces, una vecina vio a un hombre tocar la puerta de los Bearreuk y esta vecina, bueno, no solamente lo vio, sino que se quedó ahí un poquito mirando qué era lo que sucedía. Este hombre no era el cartero. La vecina confirma que este hombre tocó la puerta de Catel Bearreuk 5 minutos antes de que la hora más o menos en la que pasara el cartero, ¿ok? Bueno, eso es lo que dice la vecina que vio. Después ella no sabe si el cartero ya había pasado en la casa de los Bearreuk. Esas son cosas que quedan como en el aire y que solamente la respuesta la tiene Catel. Pues bueno, la vecina ve a este hombre que toca la puerta de entrada. Ya les dije que los Bearreuk siempre dejaban la puerta de entrada cerrada con llave. Y la vecina dice claramente que ella ve que en la puerta de entrada no respondía a nadie, así es que va directamente a la puerta del garaje y toca esa puerta y le abren la puerta. Entonces hasta ahí Catel estaba viva. Ahora, sobre esto, la madre de Catel declara que su hija era bastante miedosa, que ella no le abriría la puerta así rápidamente a alguien sin saber, sin haber escuchado quién es realmente, menos aún en cómo estaba vestida ella en ese momento. Aparentemente solo tenía una parte de arriba y estaba en ropa interior, porque es así como se le encontró, pero bueno, tal vez tenía el legging puesto, eso es algo que no se sabe. Algo que pasa también durante esos días es que alguien le manda una carta anónima a la policía acusando al cartero del desvivimiento de Catel. Así es que bueno, la policía va directamente a traer al cartero para que dé su testimonio, su manifestación. El ADN del cartero no fue encontrado en la escena del crimen, ni bajo las uñas de Catel, ni en la ropa que traía Catel. Entonces el cartero no pudo ser. Hasta ahí la policía había llegado a una calle ciega. No había un sospechoso, no habían más testigos que pudieran aportar algo más. Así es que la policía hace algo que por primera vez, que fue algo que se hizo, que marcó un hito en las investigaciones y que se haría por primera vez en Francia, que sería pedirle una muestra de ADN a todos los hombres de esa pequeña ciudad de entre 25 y 45 años. Así es que durante esos días, y a un costo bastante elevado para el gobierno francés, porque cada prueba de ADN tiene un costo, ¿no? Pero bueno, pasaron 700 personas, 700 hombres de entre 25 y 45 años se hicieron el test de ADN para descartar que no fuera el ADN encontrado sobre Catel. Sin embargo, de estos 700 hombres que habitaban en ese lugar, pues no hubo ninguna coincidencia. Ya que estaban en un impasse, la policía empieza a interesarse un poco más en la personalidad de Catel. ¿Quién era Catel? ¿Cómo era Catel? ¿Cómo trataron de reconstruir Catel? Realmente, aparte de lo que dicen su familia y sus amigas más cercanas, hay una de sus amigas que declara durante un documental que esta chica llora hasta el día de hoy porque era una amiga suya a quien ella quería, y ellos, la familia, declara que Catel en realidad tenía ciertos problemas de orden emocional. Por eso es que ella había regresado de su liceo, había parado sus estudios y había regresado, como les dije antes. Pero además, los padres, así como las amigas de Catel, confirman que Catel sufría de, lo voy a escribir por aquí, tenía problemas de orden alimenticio, ¿ok? Ya lo están leyendo por aquí. Otra cosa que las amigas confirman es que Catel, en hasta 3 oportunidades, por lo menos que ellas tuvieran conocimiento, Catel había tratado de autodesvivirse. Las amigas de Catel le confirman a la policía
que los problemas de Catel empezaron en 1994, un año antes de este suceso con Catel, cuando su novio tuvo un accidente de auto y quedó desvivido. Así es que bueno, la policía se comienza a interesar realmente en descubrir qué habría en lo más íntimo de Catel. Así es que logran encontrar su diario íntimo. En su diario íntimo, en el día 23 de octubre de 1994, encontrarían la frase escrita por Catel: Rudy ya no está en este mundo, ¿no? Rudy ha fallecido, escribe ella. Luego de eso, y coincide con que, bueno, estaba escrito en su diario, pero también con los dichos y testimonios de sus papás, fue que luego de eso, Catel fue internada algunos días porque no iba para nada bien. De hecho, desde este internamiento, Catel le escribe una carta a una de sus amigas. Si logro encontrarla, se las voy a poner por aquí. Y en esta carta, Catel le cuenta a su amiga, se los voy a leer, le dice: el amigo con el que vivía Rudy, su amigo Stefan, me llamó para anunciarme que Rudy se había estrellado contra un camión llegando a la casa de sus padres. La policía contacta también dentro de su investigación a los padres de Rudy para saber un poco más de Catel. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Rudy estaba con vida. Es decir, que la policía se empieza a dar cuenta que Catel habría inventado el desvivimiento de Rudy. Rudy, efectivamente ellos tenían una relación, ellos se conocen en el liceo donde estudiaban, en París, y tenían una relación, y Rudy termina con ella porque Rudy iba a mudarse a Marsella para continuar con sus estudios. Entonces pone un fin a la relación. Catel, en lugar de asumir que la relación se había terminado, ella prefiere contarle a todo el mundo que había sucedido una tragedia terrible y que Rudy ya no estaba con vida. En su diario también descubren que entre el 12 de enero de 1994 y el 1 de mayo de 1995, Catel habría intentado autodesvivirse varias veces. De hecho, en su diario ella escribe varias veces, en varios días diferentes, que sus papás no la quieren. Escribe, bueno, los intentos de autodesvivimiento, escribe lo de Rudy, y también encuentran entre sus pertenencias una carta de amor, una carta que le había mandado un compañero de clase. Este chico es llamado a testificar porque automáticamente entró en la lista de los sospechosos. ¿Por qué? Porque en esta carta este chico se le declaraba a Catel. Entonces lo que la policía pensó fue que, como Catel no quiso nada con él, ese chico hubiera podido tener un móvil para desvivir a Catel. ¿Cuál fue la sorpresa de la policía cuando llaman a este chico a declarar? Que él jamás escribió la carta. La carta fue escrita por Catel a ella misma, como este sentimiento un poco de yo voy a escribir lo que me gustaría que alguien me escriba, ¿no es cierto? Y bueno, este chico se ve arrestado por una carta que finalmente nunca escribió él. Fue liberado muy rápidamente, pero bueno, o sea, qué terrible que te cuenten sobre como un sospechoso por algo que tú jamás hiciste, ¿no? En los diarios de Catel, Catel habla de tres amigas que la policía no logra encontrar, pero sin embargo son mencionadas recurrentemente en los diarios de Catel. Laure, Camille y Mathilde son nombradas constantemente. La policía hizo un trabajo junto con expertos en psiquiatría y descubrirían estas tres amigas eran una suerte de amigas imaginarias, pero en verdad también eran como personalidades alternativas de Catel. Y Catel, cada vez que mencionaba a una de estas amigas, les asignaba un número que al principio la policía no entendía. Finalmente se dieron cuenta que
eran los kilos que estas amigas imaginarias o personalidades alternas de Catel debían pesar, ¿no? O sea, por ejemplo, vi a Mathilde y pesaba y ponía 55.5 kilos, ¿no? Lo que pasa es que ella no ponía kilos, solamente ponía el número. Luego también, estudiando todo, se darían cuenta que, por ejemplo, Mathilde, ella le había designado una personalidad bastante clara, pero también Mathilde tenía, voy a escribirlo por aquí, por el contrario, Camille, su otra amiga, también tenía asignado cierto peso y de hecho era Camille, me parece que tenía un peso bastante subido y Camille era, pero todo esto en la imaginación. De la personalidad de Laure, esta amiga imaginaria también, no se ha hablado mucho, pero en todo caso es ahí donde la policía empieza a plantearse si no habría sido el desvivimiento de Catel más bien un autodesvivimiento, porque Catel presentaba realmente diferentes problemas de orden psiquiátrico, ya había intentado autodesvivirse en otras ocasiones y aquí es donde viene el problema de que la policía nunca vio el nudo alrededor del cuello de Catel. Sí hay una hipótesis en la que es posible que Catel haya hecho esos nudos y se puede haber autodesvivido de esa manera. Pero para comprobar eso tendrían que ver realmente la posición exacta en la que Catel estaba y los nudos, la posición del nudo, la intensidad del nudo, cuenta muchísimo en todo esto y la policía ese dato no lo tiene ni lo tendrá porque lamentablemente los bomberos fueron quienes deshicieron esos nudos. Así es que bueno, tras 10 años de investigación sin ningún avance ni resultado, el caso finalmente se cierra como un caso sin resolver, realmente un caso misterioso. Pasarían algunos años y aquí entra a tallar el caso de Michel Fourniret, que es uno de los más lamentablemente famosos desvividores en serie de Francia. Les voy a hablar es que es un caso bastante largo y quiero investigarlo bien para traerles toda la información, pero bueno, en el momento en el que Michel Fourniret es arrestado y entra toda la investigación en la van, en el auto, en la camioneta de Michel Fourniret se encuentran más de 600 tipos distintos de pelos y cabellos. Así es que todos estos pelos y cabellos fueron contrastados con casos que estuvieran cerrados, que nunca se hubieran podido resolver. Entonces es ahí donde se reabre el caso Catel para poder compararlo con las muestras encontradas en el caso Fourniret. Finalmente no, Catel no fue víctima o no estaba no coincidía el ADN de Catel con los ADNs encontrados en el caso Fourniret, pero esto hizo que el caso de Catel se vuelva a abrir. Cuando un caso se vuelve a abrir, queda vigente por 10 años más. Así es que en el año 2017, mucho más precisamente el 13 de diciembre del año 2017, ya con una lista muchísimo más grande en el repertorio nacional de ADN, se encuentra una coincidencia de ADN de la lista con el ADN encontrado bajo las uñas de Catel. Esta coincidencia nos lleva a la persona de Cyril Elbaz. Cyril Elbaz, en la época en la que fallece Catel, tenía 24 años. En ese momento no había todavía un repertorio de ADN en Francia, se crearía justo después de lo que le sucede a Catel y es así como se guarda el ADN de Catel en este repertorio, el ADN encontrado en el cuerpo de Catel en este repertorio y años después hay una coincidencia. ¿Qué pasaba con Cyril Elbaz? ¿Por qué entra su ADN al repertorio? Pues Cyril Elbaz fue arrestado por cargos de agresión sexual y violencia doméstica contra su esposa. Además, él había estado algún tiempo atrás
también acusado de agresión sexual contra otra mujer y violencia. Pero esta vez cuando su esposa lo denuncia formalmente, a él le recaban las muestras de ADN y su ADN es ingresado. Y ahí hubo el match. Este hombre, Cyril Elbaz, en este momento del 2017 es arrestado. En ese momento Cyril Elbaz tenía esposa, hijos, una vida bastante tranquila. Bueno, eso es lo que parece o parecía. Pero en todo caso, en ese momento, Cyril Elbaz no tenía ningún problema ni con la justicia, tenía un trabajo normal, salía a trabajar, una vida como de cualquiera, ¿ok? Así que la policía lo arresta bajo los cargos de ser sospechoso en el caso de Catel Berreuk. Y esto ocurre más o menos 22 años después, así es que este hombre decía no acordarse dónde estuvo en las fechas en las que Catel Berreuk es desvivida y que no sabe, que no entendía por qué, y luego él mismo en este garde à vue dice, bueno, sí, ya me acordé, yo en esa época del desvivimiento de Catel, él tenía 24 años y él mismo confiesa que él era vendedor de libros puerta a puerta, ¿ok? Su descripción física coincide con la descripción física de la vecina que vio a alguien tocar la puerta y luego tocar la puerta del garage, que les conté hace un ratito. Bueno, coincide también con la edad, solamente que la policía tomó muestras de ADN desde los 25 años hasta los 45. Él en este momento tenía 24, miren cómo es la vida. Pero tampoco sabemos si en ese momento él hubiera, porque no vivía ahí en ese pueblito. Así es que no creo que él hubiera realmente ido a dejar su muestra de ADN o que la policía lo hubiera invitado a dejar su muestra de ADN. Pero bueno, él cuenta eso y dice, bueno, es muy probable que yo haya tocado la puerta de ella y es muy probable que mientras que yo le mostraba mis productos, ella, sin que yo me dé cuenta, ok, me haya arañado y bueno, yo no me di cuenta y por eso es que mi ADN está bajo sus uñas. ¿Quién? No sé, a mí nunca me ha sucedido que alguien venga a venderme algo a mi casa y que yo, sin querer, lo arañe. Pero ¿en qué universo podría pasar eso? No sé, a menos que, no sé, ¿qué podría pasar para que en una discusión completamente normal tú le arañas al vendedor que está parado en tu puerta y que encima el otro no se haya dado cuenta de eso? Y bueno, tal vez, no sé. Pero bueno, que él con esa declaración se pone solito en el día, la hora, y da un motivo de por qué estaba él parado en la puerta de los Berreuk. Bueno, como él solito se sitúa, él queda arrestado y en el 2020 le dan una libertad condicional para que espere el juicio por desvivimiento y agresión sexual contra Catel Berreuk. Hoy, en la actualidad, el juicio de Catel todavía no se ha celebrado. Se va a celebrar en el transcurso de este 2025. Todavía no hay bueno, sí había una fecha, pero he revisado y no se ha vuelto a saber de una fecha nueva. De hecho, es como que la fecha anterior nunca hubiera estado anunciada, no logro encontrarla. Debe ser realmente porque han pospuesto el caso, no lo sé. Tendremos noticias, eso seguro, porque él sigue acusado y hay una instrucción abierta contra él. Así es que de todos modos tendrá que ir a juicio para saber si es finalmente culpable o no. Ahora, como ven, es un caso resuelto a la mitad, pero quedan muchísimas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué nadie más de los vecinos vio a este vendedor de libros, a Cyril Elbaz? ¿Por qué fue a tocar directamente la puerta de Catel? Tal vez ya se conocían, tal vez tenían alguna relación, no se sabe, eso solo lo sabe Cyril Elbaz, quien dice solo haber estado ahí para vender un libro. Pero en todo caso, si es verdad que él estaba en ese sector vendiendo libros, ¿por qué ninguno de los otros vecinos testifica que ese día hubo un vendedor de libros por ahí dando vueltas? Es bastante raro. Otra cosa que es bastante rara es, bueno, la actitud de la familia de Catel. Hay cosas que como que se indicarían como responsable a Jan, el hermano. La familia nunca quiso que esto sea mediático, se puede entender, o sea,
es sospechoso hasta cierto punto. También podemos entender que realmente ellos no quieren que se haga un circo mediático de todo esto, pero bueno, que incluso a la policía esto les pareció raro. ¿Quién envió esta carta para desviar la atención? En ese momento el sospechoso era Jan, cuando llega la carta anónima. ¿Quién envía esa carta? ¿Por qué acusar al cartero? El cartero finalmente salió libre de polvo y paja, él no tiene nada que ver, pero sí que la atención se desvió de Jan hacia el cartero y bueno, luego Jan fue limpiado también de cualquier responsabilidad. Pero recordemos, y esto son solo hipótesis, yo no estoy acusando a Jan ni nada, recordemos que el papá de Catel era un regidor y que bueno, ya habiendo perdido una hija, tal vez no hubieran querido perder a su otro hijo acusado de un desvivimiento. Esto yo creo que será aclarado en el juicio contra Cyril Elbaz. Tal vez la policía tendrá para ese momento nuevas pruebas o algo que pueda desviar la atención o algo que sea definitivo, porque lo que a la gente, a la prensa le parece un poco extraño es que nunca se encontró rastros de agresión sexual sobre Catel. Sin embargo, Cyril Elbaz ha sido acusado de autodesvivimiento y agresión sexual. Y esto es como raro porque realmente en la declaración oficial a Catel no le agredieron sexualmente, porque Cyril tiene ese cargo también en su contra. Y no lo estoy defendiendo a Cyril, yo a Cyril no lo conozco, pero es un poco raro que te acusen de algo que está comprobado que nunca sucedió. ¿Por qué? Bueno, hay muchas preguntas. Les digo, es un caso resuelto o no resuelto, porque hasta ahora no hay una condena contra este hombre, pero tampoco hay la certeza de que realmente haya sido él. Lo que tiene este hombre en su contra también es el hecho de haber agredido a 2 mujeres violentamente y sexualmente. Entonces es como que todo cabe perfectamente en el rompecabezas de este caso, que estuvo durmiendo durante tantos años por falta de pruebas y de sospechosos. Así que bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Les estoy dejando por aquí un avance del próximo caso. Y si les interesa nada, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que sepan en qué momento publico un video. Normalmente son los domingos, así es que yo los veo el próximo domingo. Les mando un beso muy grande. Cuídense mucho. Chao, chao.